La enfermedad celíaca se puede manifestar de muchísimas maneras, es muy variable. Eh, Normalmente se presenta con síntomas digestivos en forma de diarrea, dolor abdominal, hinchazón abdominal, dolor de vientre y síntomas no digestivos como pérdida de peso, o anemia o osteoporosis. Es muy variable. Lo importante es que, aparte de los síntomas digestivos, mm, podemos diagnosticarla ya incluso sin síntomas, en personas que sabemos que tienen mayor predisposición, por ejemplo, familiares de enfermos celíacos, podemos diagnosticarlos incluso aunque no tengan síntomas. Y sabemos que hay personas que tienen otras enfermedades que son más susceptibles a tener enfermedad celíaca, pues como podrían ser, por ejemplo, los diabéticos tipo 1 o personas con enfermedades autoinmunes del tiroides o personas con dermatitis. Eh, Estas personas les hacemos las pruebas para la detección de la enfermedad celíaca porque tienen mayor predisposición y así les podemos diagnosticar de forma más fácil. Pues esta es una pregunta muy importante porque este tema ha ido cambiando con el tiempo. Mm, Actualmente, cómo se diagnostica en líneas generales la enfermedad celíaca pasa por dos pasos. El primero es detectar que se ha producido la sensibilización contra el gluten. Y esto se puede ver de una forma muy sencilla en un análisis de sangre, viendo si existen unos anticuerpos, si se ha sensibilizado contra el gluten u otros componentes. Actualmente se determinan los anticuerpos contra la transglutaminasa o contra ciertos péptidos de la gliadina, del gluten. Una vez determinado que existe esa sensibilización, lo que hay que hacer a los adultos es confirmar ese diagnóstico, lo que se hace con una biopsia del duodeno mediante una endoscopia. ¿eh? Una vez tenemos la sensibilización y la confirmación histológica, ya tenemos el diagnóstico y es en ese momento cuando hay que empezar el tratamiento excluyendo el gluten de la dieta. Sí, efectivamente, este es un tema también muy importante. La enfermedad celíaca es una enfermedad muy concreta, específica. Se da en personas que tienen una susceptibilidad genética y que desarrollan una reacción específica contra el gluten. Pero el gluten es capaz de provocar otras reacciones anormales. Por ejemplo, uno puede ser alérgico a las proteínas, al gluten, o uno puede tener una sensibilización contra el gluten no celíaca, lo que se conoce como el nombre de sensibilidad gluteno-celíaca y que actualmente se le denomina también sensibilidad al trigo no celíaca, porque parece que en esta situación la reacción se produce contra otras proteínas del trigo o otras fracciones del gluten o contra otros componentes del trigo, como podrían ser, por ejemplo, los fructanos, o sea, otros componentes. Por lo tanto, uno puede ser sensible al gluten o al trigo y no ser celíaco. Por intoxicación al gluten podríamos entender que se ha producido un contacto con el gluten. Una persona celíaca que ha consumido gluten, voluntaria o involuntaria. La contaminación cruzada sería como un tipo especial de intoxicación que se produce cuando uno consume un alimento que no contiene gluten, pero que en su procesado o en su manipulación ha habido un contacto con él. Por ejemplo, uno puede tener un producto que no tiene gluten y lo guarda con otros productos que tienen gluten. Entonces se contamina, contaminación cruzada. Uno puede tener un alimento sin gluten, pero freírlo con un aceite que se ha frito a harinas. Por ejemplo, se ha hecho un rebozado con harinas con gluten. Se produce una contaminación cruzada. O uno puede usar utensilios de cocina que se han utilizado con productos con gluten para manipular alimentos sin gluten. Ahí se produciría una contaminación cruzada. O sea que sería como un tipo especial de intoxicación, podríamos decir, involuntaria, porque se produce consumiendo un producto que naturalmente no debería tener. El enfermo celíaco no puede volver a consumir gluten. Una vez se ha producido esa sensibilización, una vez se ha puesto en marcha la enfermedad celíaca, no se puede volver a consumir gluten aunque no se tengan síntomas.
No se tienen síntomas en ese momento, pero si se continúa el contacto con el gluten, se pueden volver a tener o se volverán a tener los síntomas o podrán aparecer complicaciones de la enfermedad que se evitarían manteniendo la dieta según. Por lo tanto, la persona con enfermedad celíaca tiene que hacer la exclusión del gluten completa y de por vida. Otra situación sería lo que habíamos mencionado de la sensibilidad trigo-no celíaca. Ahí hay abierto un debate sobre si la exclusión del gluten tiene que ser definitiva por toda la vida o no. Pero lo que sí es cierto es que la persona celíaca no puede volver a consumir.